Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días. Es momento de ir a la entrevista que tenemos para esta jornada. Hoy tenemos el gusto de poder recibir nuevamente aquí en este espacio a la viceministra de la CEPRELAT, Carmen Pereira, quien ya está con nosotros aquí en los estudios del canal 5 Días. ¿Cómo está, viceministra? Buenos días. Sí, muy buenos días, Samuel. Buenos días a toda la audiencia. Siempre es un placer compartir con ustedes. La última vez que hablé contigo te felicité porque estaban en Ecuador. Habíamos logrado eso que vinimos hablando hace muchos años de pasar, creo que un peso, una mochila grande de encima se quitaron, pasar el examen de Gafilat. Y bueno, quería consultarte, entiendo que en estos días ya tendría que casi que estar saliendo el informe final, digamos, que todos estamos esperando para poder ver un poco y ver cómo nos evaluaron. Sí, efectivamente, estamos en el estadio final. Estamos transitando por lo que se denomina un examen de calidad y consistencia ahora que está a cargo del organismo internacional mundial que es Gafi, y una vez que ese periodo culmine vamos a estar con la publicación del informe por el organismo internacional y ya todos van a poder verificar lo que hay en el informe. Entiendo, entonces muy probablemente este mes de septiembre ya tengamos el informe. Exactamente, días para que esté a disposición de todo el trabajo de muchísimo tiempo. Yo sé que ustedes ya vieron, Sí. pero entiendo que eso está cerrado porque en realidad el que le tiene que dar a conocer, lo tiene que dar a conocer es el Gafilat, ¿verdad? Por eso es que todavía no pueden socializar los resultados. Exacto. Como te digo, una vez que culmina con la aprobación del Pleno, lo que ocurre es que otra vez el informe es sometido a una prueba de calidad y de consistencia, que sea realmente acorde a todo lo que los organismos internacionales alrededor del mundo que dependen de Gafi van aplicando a todos los países. Bueno. Entonces, una vez que ese periodo culmina, que es generalmente 3 a 4 semanas posteriores a la aprobación del Pleno de Representantes, el mismo organismo internacional publica el informe. Ahora, 6 semanas está prevista para Pero consulta, entonces si ellos están revisando, ¿se puede hacer algún ajuste todavía de lo que ustedes ya vieron o no? Claro que podría se puede hacerse todavía. algún ajuste, pero generalmente como esta calificación resulta ya de una aprobación en un seno conjunto, ya con todos los países hacen la discusión, se espera que ya no haya ninguna modificación. No, claro, ya serían cuestiones más de forma quizás. Claro, es redacción y forma, pero sí, efectivamente en informes controvertidos podría darse una situación de cambio que, gracias a Dios, nosotros ya esperamos no es nuestro caso. Entiendo que una vez que termina este proceso, digamos, esta sería la cuarta evaluación, todos los países pasan también por un periodo, si mal no entiendo, era como un año para ir haciendo esas recomendaciones de ajustes y todo eso. ¿Eso ya empezó, viceministra, o todavía no? De hecho que sí. La calificación es así. Una vez que uno de los países pasa con un determinado rango de calificaciones, se determina cuál es el seguimiento que tiene el país. Exacto. Puede haber dos tipos de seguimiento. Un seguimiento normal, en el cual el país informa posterior a 2 años de terminada la evaluación, y un seguimiento intensivo, que se da por el organismo de Gafilat, y cuando no se pasa la evaluación... Claro, si era lista gris, sí va lo intensivo. Se va a lo que se llama seguimiento intensificado de Gafi, ICRG por sus siglas en inglés, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros vamos a un seguimiento por el Gafilat y tenemos que entregar en el plazo de un año informes cuatrimestrales. Claro. Entonces, nuestro primer informe sí estaría Ese es como cuando, de para ponerlo de forma sencilla, es cuando rendiste un examen, ¿verdad? Te dicen, pasaste el examen, pero te equivocaste o tenías que haber mejorado en esto, y vos lo que vas haciendo es ajustando para cumplir con todo. Es como que rendiste el examen de nivelación y sabemos ya los puntos que hay que mejorar necesariamente. Exacto. Y esos son los que tenés que nivelarte para llegar al seguimiento normal. Exacto, me parece genial. Un tema que quería aprovechar también, viceministra, para consultarte es respecto a la siguiente ronda de evaluación, ¿verdad? Creo que en algún momento generó un poco de confusión eso, ¿verdad? Va a haber supongo una quinta ronda, pero ¿eso cuándo eventualmente comenzaría? De hecho, la quinta ronda de evaluaciones comienza en el año 2025. 2025. Pero tenemos que recordar que el periodo que va a ser evaluado en el 2025 ya lo estamos transitando ahora. Entonces, una vez que nos toque, comienza la ronda de evaluaciones para todos los países de la región. En el 2025 estimamos que nos va a tocar otra vez en el 2027, yo estoy poniendo un estimativo, son los 5 años anteriores, entonces desde el año 2022, el que estamos en este momento, tenemos que empezar a preparar. Tenemos que tener otra vez toda la producción de documentación y
si por ahí toca la suerte de tener las mismas personas que estuvimos en esta evaluación, sería muy prudente estar ya preparados con sistemas estadísticos, con registros de datos adecuados. Las instituciones ya estamos en el ejercicio, ya conocemos lo que el evaluador viene a solicitar y entonces es muy prudente realmente empezar ya a tener elementos que nos permitan ya empezar este cumplimiento desde ahora. Claro, y en ese caso, viceministra, para esta evaluación habían 40 recomendaciones. ¿Para las siguientes hay otras 40 nuevas o son las mismas para seguir encaminándose al cumplimiento pleno? No, justamente es muy interesante la pregunta que haces, porque en el 2013 se hicieron las modificaciones de las 40 recomendaciones. Exacto. Anteriormente teníamos las 40 más 9, sí. Esas 9 eran enfocadas al ámbito de terrorismo, y luego de un estudio se hizo el cambio a las 40 recomendaciones que ya incluyen en 7 secciones 40 normas que abordan todos los temas de prevención de lavado de dinero, de financiamiento de terrorismo y hoy también lo que tiene que ver con el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se modificó la metodología de evaluación. Actualmente nos evalúan en lo que tiene que ver en el cumplimiento técnico, que aborda si tenemos todas las recomendaciones, si están legisladas, si la implementación de esas normas está dada en el país y el cumplimiento de efectividad. Lo que se aborda, lo que se espera es que vayan avanzando las 40 recomendaciones. Todas las 40 recomendaciones sufrieron algunas modificaciones en el curso del tiempo desde el año 2013 a la fecha, pero lo que se aborda es el cumplimiento en efectividad. Y para ello hay 11 resultados inmediatos que abordan transversalmente a estas 40 recomendaciones. Claro, claro. Y ahí el tema de efectividad me parece un tema clave. En una de las entrevistas que tuvimos con el ministro Arrey, él decía, Paraguay tuvo, en cuanto a reporte de operaciones sospechosas y todo el sistema privado, digamos, muy buenos resultados, pero donde siempre tenemos que seguir enfatizando es en la efectividad desde el punto de vista de las investigaciones que hace el Ministerio Público y las condenas, cómo terminan eso. Creo que más o menos por ahí van un poco las recomendaciones de ajuste que todavía tenemos que hacer. Sí, y también tenemos ciertas situaciones que tienen que ver con mejoras en nuestro sistema de registro, nuestros sistemas de supervisión. Hay muchos temas que abordar. Sí, hay unos temas más importantes que otros. Priorizar estos temas más importantes que otros es nuestra tarea ahora, porque tenemos un año para demostrar nuestro compromiso en mejorar en estos temas. Entonces, estamos enfocados en esas prioridades. Los 11 resultados inmediatos, te cuento así rápidamente como para que podamos entender, abordan lo que tiene que ver con el conocimiento del riesgo, la cooperación nacional e internacional, aborda también lo que tiene que ver con la supervisión y el cumplimiento de medidas por los sujetos obligados, el registro de beneficiarios finales y estructuras jurídicas, lo que tiene que ver con la investigación, procesamiento y condena, que es lo que estabas mencionando, y también el financiamiento del terrorismo y la implementación de sanciones financieras designadas para terrorismo y para el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Estos 11 resultados abordan a todas las recomendaciones que estábamos hablando. Claro. Publicaron hace unos días en CEPRELAT una estadística que a nosotros nos parece sumamente interesante, de cuántos reportes se hacen, ¿verdad? Un 80% de esos reportes claramente viene del sistema financiero, que es que mueve mucho dinero. Pero la pregunta es, ¿se están haciendo reportes por reportar nomás o realmente son análisis que hacen que les sirva a ustedes para eventualmente poder agarrar y decir, bueno, acá realmente hay indicios de cosas que se tienen que investigar y eso pasar al Ministerio Público? ¿Cómo están evaluando eso también, viceministra? Bueno, yo te cuento así como una anécdota. Cuando yo asumí como directora general de análisis financiero, le prometí al sector financiero principalmente, que son los líderes en reportería, que no iba a volver a decir que ellos realizaban reportes por deporte. Jamás. Y traté de cumplir la mayor de las veces. Hay mucha gente que utiliza esta expresión que estás diciendo, pero no son reportes por deporte. Realmente, desde el año 2019, la implementación de los sistemas tecnológicos para la captura de datos ha dado una mejoría considerable en los reportes. Mejoría, ¿por qué? Porque hemos aplicado la tecnología utilizando validadores de la información para que ellos también tengan que reportar de una manera determinada. Eso eleva la calidad. Y también hemos aplicado reglas, hemos aplicado algoritmos, hemos desarrollado algunos tips que hoy permiten que el sector
los sectores reportantes puedan realmente cumplir de una manera acabada. Hoy, si ustedes se fijan en esta estadística que publicamos, tenemos un descenso de la cantidad de reportes desde el año 2018 hasta la fecha. Sí, ahora se dio un ligero incremento, pero se nota que este incremento está orientado a el aumento de reportería de otros sectores y no del sector bancario, que aunque continúa siendo el líder, ya no está con la misma cantidad que anteriormente tenía. En el 2019 hablábamos que ellos lo lideraban con 93%. Sí. Hoy estamos entre un 87%, 85% cerrando periodos. Eso es positivo. También eso se vio mejorado por la introducción de nuevas normativas. Nosotros desde el año 2020 hemos modificado normativas de todos los sectores que han sido abordados ahora con el enfoque basado en riesgo. Eso motivó que ellos tengan cambios en sus actividades, que estos cambios se vean reflejados también en sus obligaciones de reportar. ¿Y hay alguna estadística, viceministra? Porque entiendo que eran más de 7.000 reportes de operaciones sospechosas, que ustedes digan, bueno, de estas, no sé, miles de... 7.000, voy a poner un número, ¿verdad? De lo que recibimos, al final un tanto por ciento termina en investigaciones que van al Ministerio Público, y de ese tanto por ciento terminan en condena otra vez este porcentaje. ¿Alguna idea de esos números tienen? Sí, por supuesto. Si bien es cierto, estamos afinando los números de estadística final, sí nosotros tenemos bien considerado, estamos en un índice de reportes que estamos remitiendo aproximadamente 100 reportes de inteligencia anualmente. Y eso se estima que de porcentaje de reportes de operación sospechosa, porque un caso no es solamente un reporte. Un caso puede tener, un caso que tenía 402 reportes en uno solo. Entonces, un solo caso no es un solo reporte. Hay varios casos que tienen varios reportes. Ahí me parece que estás dando un dato clave, porque a mí incluso me ayuda a entender. Quiere decir que puede existir un caso, pero que hayan reportes de diferentes instituciones vinculadas a ese caso. Exacto. Entonces ahí ya el número no me asusta tanto de los miles. Exacto. Porque probablemente son 100 casos específicos, claro, pero que hay demasiados reportes vinculados a esa misma persona, a esa entidad o quien sea, que se conectan y que le ayudan a alimentar al informe final que ustedes presentan después al Ministerio Público. Exactamente. Entonces, actualmente en la región están por debajo del 10% de la cantidad de reportes que se utilizan en casos específicos. Ajá. Por debajo del 10%. Que terminan, digamos, en una investigación y penal. Eso independientemente de que sean 1.000 reportes o 10.000 reportes que reciba una unidad de inteligencia financiera, siempre se está entre el 1, en realidad 1% y el 10%. Nosotros estamos actualmente en un 7,4%, que es muy bueno para la región. El promedio, digamos. Es un promedio bueno. Y no es que nosotros no hacemos nada con los reportes que tienen una calificación baja, sino todo lo contrario. En esos reportes es donde insumimos mayor esfuerzo, porque es allí donde nosotros trabajamos en calidad con los sujetos obligados, trabajamos en especificar, en mejorar el reporte y mejorar las aptitudes de los sujetos obligados para ir colaborando cada vez más y mejor, porque más reportes no es mejor reporte. Claro, claro. Una cosa que se pregunta seguramente el televidente, que te dicen seguro en la calle, viceministra, si tanto control hay, ¿verdad? ¿Por qué siguen ocurriendo todos estos escándalos que escuchamos en el caso de las cooperativas, ahora lo último que salió en esta semana, o en otros casos? ¿Falla el sistema? ¿Falla el Ministerio Público? ¿Falla, no sé, el control del sujeto obligado que tenía que haber reportado? ¿Qué es lo que ustedes notan que hay que ajustar para que eventualmente estas cuestiones que saltan, que siempre van a estar saltando, ¿verdad? Porque eso ocurre en todo el mundo, pero que realmente terminen en una investigación, en una condena, y que no dé esa sensación de que realmente hay un control fuerte? Es una alegoría poco feliz quizás, Samu, pero quiero hacer este ejemplo porque generalmente nos pasa mucho, porque yo como analista, soy analista de cuna, me siento frustrada a veces cuando los reportes no tienen un desenlace en los casos cuando son remitidos, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Esto es un poquitito como el caso de la violencia doméstica. La violencia doméstica generalmente comienza por una violencia moral, una violencia psicológica que no se ve, que no se materializa y que si se reporta, si se denuncia, generalmente tenía, más ahora es mucho más atendible, tenía un acceso limitado, ¿verdad? O sea, no tenía un resultado como se vería en un caso de feminicidio.
lamentablemente. Claro. Y esto también es así. Nosotros vemos alertas significativas y muchas veces un indicio unía a otro indicio lleva a un caso y generalmente si no le toman la fuerza que tiene, por ejemplo, un caso como la cooperativa o como el caso tan renombrado de OGD, ¿verdad? Generalmente no tendría la implicancia y son casos que generalmente tienen alertas sistemáticas que fueron remitidas por mucho tiempo. Entonces, muchas veces esta alegoría poco feliz nos sirve a nosotros para explicar cómo realmente las alertas sí funcionan y que en realidad nos encontramos ante un caso de prioridad. Entonces, el investigador con recursos limitados atiende a las prioridades. Sin embargo, es importante que nosotros entendamos que la inteligencia nos arroja alertas específicas y que estas alertas específicas se repiten generalmente en los patrones de casos que se convierten posteriormente en tipologías. Claro. Entonces nos van a permitir tomar medidas adecuadas tanto en los casos operativos como en los casos para prevenir realmente en el sistema. Y hacer caso a estas alertas es un poquitito el desafío que tenemos en adelante. Sí, porque a mí la sensación que me da, como un periodista que sigue muchos de estos casos, viceministra, es que me llama un poco la atención que cuando ya explotó todo, después vos comenzás a revisar los documentos y ya había reportes de operaciones que ya había enviado CEPRELAT hace 5 o 6 años atrás. O sea, ya habían alertas desde la CEPRELAT que estaban indicando acá está pasando algo, ¿verdad? Y yo creo que, un poco siguiendo la línea de lo que decís, ahí es donde hay que tener esa capacidad de evaluación de realmente esto hay que ponerle foco, hay que investigar esto. Y por eso a mí me gusta seguir mucho las series que tienen que ver con este tipo de investigaciones. Si ustedes se dan cuenta, generalmente ponen el ejemplo de investigaciones que duran muchísimo tiempo. Sí. Una investigación en materia de lavado de dinero es imposible que se pueda cerrar de la noche a la mañana. Claro. Hay mucho detrás. Hay muchas incidencias específicas que hace a la investigación del delito con connotación económica. Entonces hay que ponerle mucha atención, mucho tiempo, hay que ponerle dedicación, hay que conocer más allá del propio delito, hay que conocer lo que tiene que ver con prescripciones de tributos, la propia tributación, la declaración de la tributación de un sujeto, de estructuras jurídicas, de actividades personales. Hay muchas connotaciones que hay que tomar en cuenta. Entonces, no atender una alerta de forma aislada también es una clave. Hay que atender a todos los elementos posibles y eso también nosotros lo venimos haciendo de manera constructiva en el último tiempo. ¿Y cómo lo hacemos? Albergando cada vez más bases de datos, buscando más combinaciones de datos que nos permitan llegar a una alerta más trabajada. Y si bien es cierto, puede ser que nosotros no podamos llegar a la connotación de si está ocurriendo el delito de esta manera, generalmente las alertas están funcionando correctamente y por eso es que posterior a todo lo que nosotros remitimos podemos ver que generalmente terminan en el desenlace que estamos vaticinando. Totalmente. Dos cuestiones más que quería consultar, viceministra. La última vez que viniste a la entrevista hablamos del sistema CIRO, se estaba por implementar. Entonces quiero saber, a ver, cómo le está yendo ahora desde la implementación de este sistema. Estamos muy felices con la implementación de CIRO, realmente hoy ya llegamos a las cooperativas también. CIRO está con las cooperativas. Qué buen momento para llegar. Pero es muy importante porque nosotros en el ámbito financiero bancario contábamos con una red de datos, ¿verdad? Y en el caso de las cooperativas no, somos el primer sistema que se implementa a nivel de cooperativas para registrar operaciones. Y eso es muy importante. Todas las cooperativas de tipo A están haciendo todos sus esfuerzos para aportar a este sistema. Ellos comprenden y comprenden más todavía en este tiempo la importancia de aportar sus datos y de tener estos sistemas de registro. Entonces estamos muy contentos, ya prácticamente el 95% de nuestros sujetos obligados están en CIRO y toda la reportería se extendió porque anteriormente al año 2020 nosotros solamente contábamos con reporte de operación sospechosa. Claro. Desde el año 2020 nosotros contamos con la reportería objetiva que va más allá del reporte de operación sospechosa y nos permite a nosotros tenerla bien valorada por la evaluación inteligencia estratégica, que si bien es incipiente, estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en ella, compartiendo información con los organismos competentes para que se pueda trabajar realmente en prevención, ya no en
en represión, porque represión es llegar tarde, claro. pero la inteligencia estratégica nos permite tomar decisiones y llegar antes. Y esos sectores, esos sujetos obligados que fueron incorporando en los últimos años, qué sé yo, inmobiliarias, playas de venta de vehículos, un montón de gente no tradicional, porque siempre estaban como muy entrenados en el sistema financiero. ¿Cómo están ellos? ¿Están reportando? ¿Están entendiendo también la importancia de que cuando alguien viene y le hacen una transacción y parece un poco sospechoso el origen del dinero que le están viniendo? ¿Están alertando ellos, viceministra? Sí, y ahí yo quiero felicitar al sector de las actividades y profesiones no financieras designadas y ahí también dar un especial y caluroso saludo a nuestra Dirección General de Supervisión y de Regulaciones, que hizo un esfuerzo, pero yo diría hasta heroico, porque tuvimos que hacer una adecuación de todos los sectores al enfoque basado en riesgo para llegar a esta evaluación. Se hizo supervisión en pandemia, supervisiones extra situ, realmente un equipo de, creo que son 10 supervisores para todo el país, para un sector de actividades y profesiones no financieras designadas, que realmente es elevadísimo el número que tiene, estamos cerca de los 10.000, si ya no pasamos. ¿Sujetos obligados? ¿En ese sector? Claro, estamos hablando de las playas importadoras de vehículos, las inmobiliarias, las organizaciones sin fines de lucro, las cajas de seguridad, las remesadoras, los proveedores de servicios de activos virtuales, que fue un desafío. Casi nadie, por no decir nadie, en la región tenía reglamentaciones emitidas para proveedores de servicios de activos virtuales y Paraguay se erigió como un pionero en esto y los chicos ya se encuentran realizando inscripciones y también supervisiones de este tipo de sujetos que están en auge en este momento. Sí. Y tuvimos que estudiar y realizar las normas al mismo tiempo y hacer las implementaciones. O sea que el trabajo que desarrolló CEPRELAD en estos últimos 2 años con relación a esos sectores es enorme. Si bien es cierto, nos falta todavía por hacer, hoy ellos ya tienen inscripción a través de Ciro, tienen también una matriz que se nutre de información que en forma anual ellos proveen, eso se está trabajando también para hacer la captura de esos datos a través del sistema Ciro. Sin embargo, hoy los chicos ya cuentan con esa información de las matrices de riesgo por los datos aportados por los sectores específicos a través de resoluciones trabajadas por ellos. Los supervisores son personas altamente calificadas, que realmente se han preparado y conocen sus sectores y realizan una tarea encomiable y están comprometidos con sus sectores y realmente se ha visto que, si bien es cierto, hay, como digo, un largo trecho, el desafío fue tomado y realmente se ven los resultados. Qué bueno. Una última, viceministra, porque a mí siempre me preocupa este tema en particular. Se llega el presupuesto general de gasto de la Nación. El último dato que yo recuerdo es que CEPRELAD más o menos tenía algo así como 3,5 millones o 4 millones de presupuesto anual, lo cual es muy bajo para la gran cantidad de datos que tienen que trabajar para inversión en software, inversión en personal técnico calificado. Con este resultado de Gafilat, que fue muy positivo, creo que ustedes tienen, digamos, la espalda como para decir, señores, necesitamos más ayuda desde el punto de vista financiero, económico, presupuestario. Yo recuerdo que la última vez era en la época del ministro, el hermano del presidente, no me estoy acordando ahora, Benigno López. Benigno López, se hizo una duplicación del presupuesto justamente atendiendo a lo que era la importancia del caso de esta evaluación de Gafilat. En materia presupuestaria, ¿van a tener el mismo presupuesto? ¿Se está previendo a hacer algún tipo de incremento? ¿Maneja algún dato de eso? ¿De qué podemos esperar para el 2023? Porque es importante darle recursos a CEPRELAD para que pueda cada vez incorporar, digamos, más tecnología y también tener más cantidad de personal para ayudarles a ustedes a hacer cada vez un mejor trabajo. Por supuesto que nosotros hemos sido observados con ello, van a poder verlo en breve con el informe, pero también hemos nosotros pedido ya, como CEPRELAD, hemos solicitado un aumento, no está enfocado a aumentar solamente en lo que tiene que ver línea de personal. Nosotros necesitamos tecnología, claro. Necesitamos seguir invirtiendo en tecnología, y la tecnología tiene un costo, estamos recibiendo una cantidad inusitada de datos y crecen los datos a una velocidad que inclusive ya estamos
lejos de poder proyectar. La cantidad de datos que tenemos nos hace tener la necesidad imperiosa de invertir en tecnología, en servidores más adecuados. Eso implica también que tenemos que invertir en nuestros lugares donde tenemos alojados nuestros servidores, en tecnología para respaldo. Estamos siendo apoyados actualmente por MITIX, estamos siendo apoyados por muchas instituciones, pero también necesitamos más recursos para ello, para ofrecer mejores servicios a nuestros sujetos obligados, y por supuesto también es necesario mejorar las condiciones en cantidad de funcionarios que puedan estar abocados a las tareas de supervisión y de análisis, como también es necesario mejorar en las pagas de estos funcionarios, porque ellos manejan datos de yo siempre decía, imagínate pública. vos un técnico de CEPRELAT, ¿verdad?, que está analizando negocios de millones de dólares. Son negocios de seguridad nacional. Claro, claro. Y ahí vos dijiste, yo nomás mezclo dos números. Dijiste, tenemos 10 técnicos para analizar. Para supervisión. Para supervisión, perdón. De 10.000 sujetos obligados, ¿verdad? O sea, humanamente imposible, ¿verdad? Muchas veces controlar todo, o sea, necesita más infraestructura. La tecnología, ¿verdad? Porque claro, si bien es cierto, hoy el ojo humano no puede estar en todos lados, es muy importante la ayuda que recibimos de los servicios tecnológicos, es muy importante estos desarrollos que trabajan básicamente con la inteligencia humana. Somos nosotros los que vamos programando estos sistemas con las reglas, los algoritmos, las inusualidades que queremos que nos detecten, y los vamos priorizando con estas herramientas, ¿verdad? Es muy importante poder abordar esto, pero no solamente también darle el hincapié a estos aumentos a la CEPRELAT. Nosotros dependemos de otros órganos supervisores que también tienen recursos limitados, como lo son la Comisión Nacional de Valores, la INCOP, la Comisión Nacional de Juegos de Azar, que también necesitan una mejora considerable porque se encuentran también disminuidos en sus fuerzas, y el crimen organizado tiene recursos ilimitados para aportar con esto. Entonces la lucha es muy desigual. Y están trabajando bien con el Ministerio Público. El otro día surgió un rumor, después rápidamente se desmintió, pero están bien trabajando con ello. Nosotros tenemos un índice de diseminación alta con relación a nuestro trabajo con el Ministerio Público. Las puertas de la CEPRELAT están abiertas para ellos cuando ellos requieran, y cuando no lo requieran igual tenemos una serie de alertas que son estudiadas, analizadas para ser remitidas conforme a lo que nuestro ordenamiento jurídico dice, ¿verdad? Que es remitir indicios fehacientes de lavado de dinero o sus delitos precedentes. Trabajamos en coordinación con todas las agencias del orden. Nosotros, como les digo, las puertas abiertas, la información que nosotros producimos, la producimos para que la usen los organismos competentes. Claro. Si no es utilizada por ellos, no tiene razón de ser. Totalmente. Y lo que tratamos sí es de producir información en todo tiempo actualizada que pueda servir principalmente a la prevención. Así como trabajamos con el Ministerio Público, también se trabajan con los supervisores. Y no solamente se trabaja a través de la remisión efectiva de informes de inteligencia, sino también a través de la conformación de fuerzas de tarea conjunta, equipos que trabajan conjuntamente ya llevando información en reuniones y se materializan los actos. Esto suele ser de mayor eficacia incluso. Yo sé que, porque ya nos han explicado, incluso vos, viceministra, nos explicaste, el ministro también, que toda la información que maneja CEPRELAT, y quiero cerrar con esto porque me parece muy importante, va encriptada hasta el Ministerio Público, ¿verdad?, para que eso no se filtre. Lastimosamente, por el camino hay cosas que suceden y termina eso filtrándose, incluso llegando a los medios de prensa, que no debería pasar, ¿verdad? Hubieron varios casos en donde reportes de CEPRELAT terminaron saliendo a la luz pública cuando eran elementos claves para llegar a una buena investigación. En esto que ustedes están trabajando, ¿se está buscando mecanismos que ayuden a que eso no ocurra o que si eventualmente ocurra menos de lo que ya ha pasado? Cada vez que trabajamos en remisiones o en difusión de informes, como nosotros decimos, tratamos de ir mejorando en esta tecnología. A partir del año 2020 también implementamos el sistema de difusión de informes a través de un correo seguro. O sea, no es un correo seguro, es un sistema donde el receptor del informe tiene un usuario, el usuario tiene una validación otra vez y recibe el informe solamente por un tiempo determinado, y el informe para descargarse tiene un PIN que se recibe de manera personal en sus teléfonos celulares. O sea, te puedes imaginar todas las veces que vamos teniendo enlaces que nos permiten ir pasando de polo a polo la información. La información se da
en la persona que la requiere o en su defecto, en el caso de Fiscalía General, a la Fiscal General, y es ya remitida por sus canales. Ya nosotros una vez que remitimos al órgano, ya queda en competencia de ella. Claro, y bajo la responsabilidad del receptor. Entonces, sí, nosotros hemos ido perfeccionando este sistema a los efectos de ir registrando IP de computadores que lo descargan, ir registrando a los usuarios que hacen uso de esta plataforma, ir registrando el tiempo en el que se descargó, día, hora, desde el lugar, con los mecanismos tecnológicos que tenemos, pero como yo siempre suelo decir, los sistemas no fallan, fallamos los operadores. Entonces siempre es muy importante tener también personas probas, honestas en cada uno de los polos de recepción. La confianza hacia el sistema de inteligencia, y en eso es también un desafío en el que hay que trabajar siempre, siempre. Totalmente. Y entender de que una filtración en realidad perjudica más que lo que beneficia, entre comillas, por hacer ruido político. Realmente perjudica porque eventualmente alerta al que está siendo investigado a que pueda ocultar cosas que quizás todavía no se saben. Realmente es muy difícil en la materia que nosotros nos toca trabajar mantener no solamente la confidencialidad, sino la probidad en los actos que se realizan. Nosotros trabajamos con delincuentes de cuello blanco. Exacto. Es decir, estamos constantemente investigando a personas de alto perfil y es un peligro. Exponemos las filtraciones, las faltas a la confidencialidad, nos exponen a nosotros, les exponen a los equipos de trabajo y no queremos tener hechos que lamentar. Esa es la verdad. Y nosotros entendemos que cualquier tipo de difusión indebida nos afecta nuestra credibilidad y es lo único que tenemos. Cuando trabajamos y vivimos de lo que hacemos, nosotros tenemos que cuidar esa imagen y tenemos que cuidar también la imagen del país al respecto. Viceministra, siempre es un gusto conversar contigo, es un tema que nos apasiona, ¿verdad? Podríamos estar mucho tiempo más, pero entendemos también los tiempos, así que te agradezco muchísimo que hayas venido aquí hasta nuestra casa a visitarnos, como siempre gentilmente lo haces. Y bueno, vamos a estar pendientes de que salgan los próximos días el informe de Gafilat que todos estamos esperando leer. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Samuel, y gracias por el espacio de siempre. Muchas gracias. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con más de Monitor Económico.